tenemos centenares de fotografías de esos manuscritos y sobre esas fotografías hemos hecho la edición. Yo no puedo hablar mucho porque, como le pasa a todo el mundo, no conoce el texto. Esta gente lo van dando a cuentagotas para que cuando llegue el momento se pueda vender bien, etcétera. Así que nos han dado una paginita, un fragmento de aquí, otro de aquí y unas cuantas fotografías. Yo he visto las fotos y he dicho lo mismo que lo que tenemos en la facultad, el mismo tipo de letra, que es del siglo IV, está escrito en copto, es decir, en lengua egipcia, pero que en ese momento ya no se escribe con jeroglíficos, sino con letras mayúsculas griegas, se lee bien y cuando uno lo examina rápidamente dice, bueno, pues un evangelio más, y ese evangelio es como los otros. ¿Otros evangelios? Sí, de distintos. Los 60 o 70 evangelios que conocemos aparte de los que admite la Iglesia. Algunos pues son un título, otros son fragmentos, 3, 4 páginas, menos, media página, y otros están completos. Unos han sido manipulados, otros se han transmitido tal cual. Yo creo que este es uno más, y en mi opinión hemos editado ya, y aquí en España están ya editados, textos que creo que son más importantes. O sea que yo te respondo directamente, ¿va a cambiar esto la historia? Pues yo creo que no. Antonio, habéis estado estudiando documentos tan interesantes como este, María Magdalena, Felipe, evangelios, documentos que en un momento dado de la historia son considerados falsos, apócrifos, diferentes, distintos. Esas Biblias distintas, vamos a llamarlas así, cuentan cosas tan diferentes, tan desestabilizadoras, tan asombrosas, comparándolas con lo oficial. Sí. Efectivamente son desestabilizadoras y asombrosas y tremendas, como por ejemplo, yo te diría que hay algunos evangelios de la infancia en que presentan a Jesús como un asesino. Es decir, coge a un niño que le ha molestado, le da un golpe, le ha tirado y lo mata. Efectivamente, luego lo resucita, pero desde luego ahí aparece un Jesús iracundo, casi un bellaco, que además se mete con sus maestros, los humilla, no permite que le castiguen, etcétera. Es raro, rarísimo. ¿Podemos prestar atención? ¿Podemos creer que esto es histórico? Yo personalmente tengo muchísimas dudas, por una razón. Porque como este personaje nació para la vida pública cuando ya era mayorcito, y lo único que importó es lo que hizo durante esa vida pública, 1, 2, 3 años, no lo sabemos, pues el principio de su vida y otro es totalmente desconocido. Que viene un señor 200 años después y me dice, en su infancia hizo esto y lo otro. Pues yo digo, pues mira, lo mismo que a otros grandes hombres de la antigüedad, cuando ya son grandes, le inventan una infancia, le inventan un final distinto o le inventan ciertos pasajes de su vida. ¿Yo me puedo fiar de eso? Pues no, porque hay una norma en historia antigua y es que normalmente los textos más cercanos a los hechos pueden contener historias verdaderas. Y digo pueden. Imagínate un evangelio como este, probablemente de Judas, que se escribe 200 años después. Yo creo que tiene poco que pueda modificar una imagen histórica de Jesús. Sobre el papel, este evangelio de Judas aparentemente muestra o demuestra, intenta hacerlo, que la tradición no fue tal, sino que todo era una especie de plan programado por el propio Jesús. Allí, en la ciudad sagrada, en Jerusalén, estuvo Juan G. Vallejo. Hay quien dice que es un lugar tan especial que varía el pensamiento de muchas personas, que muchos han tenido repentinas conversiones. Es más, no sé si recuerdan, pero al llegar al año 2000 se habló incluso de un síndrome de Jerusalén. No sé, Juan G., si tú lo has llegado a sentir, pero es un lugar diferente a todos, ¿no? Bienvenido. Bien, muchas gracias, Siker. Hombre, Jerusalén es una ciudad que le pone a cualquiera el pelo de punta. Cuando hicimos la conexión con Cadena Ser de casi 1 hora del Santo Sepulcro, yo te comenté que salvo que alguien sea un adoquín, siente cosas en Jerusalén, ¿no? Es una sensación muy especial, pues por ejemplo, recorrer un viernes por la tarde la Vía Dolorosa, tocando supuestamente los pasos donde fue agonizando Jesús de Nazaret, a la vez que oyes cantar el muecín de fondo, ¿no?, llamando a los fieles a la mezquita. Y 10 minutos más tarde puedes pasar por el Muro de las Lamentaciones y ver a cientos de judíos cómo ponen papelitos pidiendo deseos en el único trozo que queda del templo de Jerusalén, que fue el templo más sagrado que hubo para el judaísmo en toda la historia. Antonio, hay una pregunta que es clave y que mucha gente se sigue haciendo y que nos la han transmitido muchas veces. Imagino que es un tema difícil de desarrollar rápidamente, pero a nivel histórico, a nivel físico incluso probado, ¿sigue habiendo polémica entre quienes apuestan por la existencia real de Jesús de Nazaret y quien todavía duda de la existencia del personaje histórico?
Yo diría que dentro del ámbito de los que investigamos el cristianismo primitivo, pues el 98%, considerando ortodoxos, católicos, protestantes, ateos, agnósticos, el 98% estamos convencidos de que ese personaje existió realmente. Y el 2% dudan, y una pequeñísima parte probablemente lo niegan. ¿Qué sabemos, brevemente, qué sabemos de los años perdidos de Jesús? Porque la sensación es que hasta que no aparece, como hemos dicho, los 30 años, las fuentes que tenemos para saber qué fue de ese Jesús niño, de ese Jesús adolescente, son muy pocas. En tu opinión, ¿se sabe algo con certeza que podamos creer? Hombre, yo sinceramente diría que casi nada. Casi nada. Nada, casi. Bueno, se puede decir que nació antes de que muriera el gran rey Herodes el Grande. Eso están de acuerdo todas las fuentes, es decir, nació 4 o 5 años antes del comienzo de la era cristiana. Sería otro problema saber por qué tenemos ahí el desfase de 4 o 5 años. Pero bueno, eso es otro problema. Y ni siquiera se sabe seguro si nació en Belén. Ni siquiera eso, a pesar de que tenemos de los 4 evangelistas 2 que afirman que nació en Belén. Pero yo le diría, y lo he dicho muchas veces, que en los únicos textos un poquito más amplios y cercanos al personaje que tenemos, que son los 2 primeros capítulos del Evangelio de Mateo y los 2 primeros capítulos del Evangelio de Lucas, he dicho muchas veces que la gente coja un papel y un bolígrafo e intente poner los hechos que dice uno y el otro y que intente casarlos, que no hay manera. Imposible casarlos, salvo 4 cosas, salvo 4 cosas. Entonces, ¿sabemos algo? Hombre, pues sí, pues que nació en esa época y yo diría que casi nada más. Por lo tanto, no nos extraña que el misterio en torno a este personaje sea grande, porque todavía está todo por investigar. Lo que está claro es que durante 2000 años ha impregnado con su mensaje, con su misterio, con su enigma, pues toda la sociedad actual, por ejemplo. Por eso seguimos hablando de él. Hay quien se atrevió a ir un poco más allá, no sabemos si ya con teorías más o menos extravagantes, pero también queremos analizarlas aquí en Cuarto Milenio. Por ejemplo, hubo libros muy polémicos, habrá algunos mejores, otros peores. Por ejemplo, el célebre tratado de un germano catalán, Andreas Faber-Kaiser, que dijo: Jesús vivió y murió en Cachemira. Incluso teorías de dónde reposan los restos realmente, porque no creen que sea en Jerusalén, de este individuo prodigioso. Juanje, si te parece, a la vuelta de publicidad vamos a hablar de diferentes teorías, de otras tumbas de Jesús y de personas que creen que realmente hubo otro final para esa crucifixión. Sí, yo pienso que a lo mejor, bueno, una de las cosas que aparece en los evangelios es que Jesús, después de morir, aparece y le mete los dedos en las llagas simplemente porque él había muerto, seguía vivo. Pero si quieres lo hablamos después de la siguiente parte del reportaje. Pues vamos a hablarlo porque merece mucho la pena. ¿Otras tumbas de Jesús es posible? Vamos a descubrirlo aquí, en Cuarto Milenio. Tu equipo hasta el final de liga. Imagenio, la televisión personal de Telefónica. El Santo Sepulcro podría ser el corazón de esa ciudad sagrada que es Jerusalén. Hasta él acuden miles de personas diariamente, encontrándose con algo distinto, buscando quizá una respuesta para sus muchas incógnitas. Ahí dicen que falleció, que fue enterrado Jesús de Nazaret, ni más ni menos. Las teorías son diversas. Hay algunos que las ponen en jaque, que han intentado pergeñar otro tipo de hipótesis. Algunas son sorprendentes, algunas, digo yo, intentaban también explicar esos años perdidos. ¿Son solo ficciones literarias tan en boga hoy en día? Vamos a intentar descubrirlo en nuestro siguiente reportaje. Una búsqueda del lugar exacto donde fue enterrado Jesús de Nazaret. Todo comenzó precisamente aquí,
justo al lado de estos olivos milenarios que impasibles miran al viajero. Este lugar es el huerto de Getsemaní, el enclave exacto donde un grupo de soldados capturaron a Jesús de Nazaret, dando paso a uno de los episodios que marcó la historia de la humanidad: la pasión de Cristo. Para muchos, aquí se desconsoló el mismísimo Hijo de Dios sobre la tierra, y hasta aquí llegan personas de todo el mundo para sentir de cerca el recuerdo de esa presencia. Incluso hay quienes se siguen enzarzando en batallas interminables en torno a lo probado de su existencia. Hay más de 1.000 millones de cristianos repartidos por todo el mundo, y Jerusalén es como un mapa que los lleva a través de la muerte de su Dios. Por las calles del casco antiguo deambula todos los viernes del año una procesión de peregrinos que recorre con devoción la Vía Dolorosa, el mismo camino que 2000 años atrás condujo a su Mesías hasta la muerte corpórea. El trazado actual de estas calles no es el mismo que el del tiempo de Jesucristo, pero diferentes excavaciones arqueológicas han sacado a la luz trozos del antiguo pavimento por el que anduvo el Nazareno. Bueno, obviamente hay parte de pavimentos, hay parte de casas. Todo eso se encuentra hoy en día bajo las construcciones actuales, y en pocos lugares donde se ha excavado se ven los vestigios aún. Pero el lugar clave para entender la muerte de Cristo es la iglesia del Santo Sepulcro. Su historia se remonta al siglo IV, cuando los bizantinos, siguiendo las enseñanzas de los evangelios y las tradiciones de la zona, acotan el lugar exacto en el que murió Jesús. El sitio concreto donde se clavó la cruz es conocido como el Gólgota, en la cima de una cantera cuyo nombre era el Calvario. Hasta este punto exacto acuden todos los años decenas de miles de peregrinos. Pero la iglesia del Santo Sepulcro recoge además el lugar donde ungieron al Salvador y su tumba. Al bajar nos encontramos con una piedra que se encuentra precisamente al pie del Gólgota, y es lo que se llama tradicionalmente el lugar donde Jesús fue envuelto en la sábana para ser llevado a la tumba, donde teóricamente tendrían que haberlo lavado, tendrían que haberlo perfumado, pero como no había tiempo porque era viernes y se acercaba la entrada del Shabbat, lo llevaron directamente a la tumba, que está, vamos, a escasos 20 metros más adelante, y ahí también encontramos otro pequeño edificio, un edificio muy pequeño, que esconde o encierra el lugar donde estaría propiamente el depósito para el cuerpo, la tumba. Sin embargo, la muerte de Cristo es un episodio lleno de 1000 controversias y de una polémica que dura hasta nuestros días. Hay estudiosos que están convencidos de las teorías más sorprendentes. Por ejemplo, existen quienes piensan que sobrevivió a la escena del Monte Calvario. Según las crónicas romanas, hacían falta hasta 24 horas para que los condenados fallecieran clavados en la cruz, y el Nazareno estuvo tan solo entre 6 y 8. Además, el hecho de que fuesen varios los que le vieran después de muerto no refrendaría el hecho de que resucitó, sino sencillamente, y dentro de la teoría de esta corriente de pensamiento, que jamás falleció. Por lo tanto, siempre según estos pensamientos un tanto extravagantes, quizá un día se pueda encontrar su verdadera tumba en algún lugar todavía por determinar. Bueno, 3 de ellos estarán en Israel, en Jerusalén. Recordáis, probablemente, creo que era hace 8 o 9 años, hablaban de un osario de que habían encontrado con los huesos supuestamente de Jesús, de María y un José, ¿no? Pero con los años parece que eso era un fraude, ¿eh? Hay este de Masada, hay lo de Japón, hay lo de la tumba de Dios en Francia, ya tenemos 4 lugares, Glastonbury 5, Cachemira 6, y seguramente habrá algunos más. Hace más de 2000 años que murió en este lugar desolado, y sin embargo sus enseñanzas y su huella siguen palpables en la vida y los corazones de media humanidad. Reposaran sus restos aquí o no, la vida de Jesús de Nazaret eternamente estará recubierta de misterio. Un misterio, y en esto sí que no hay duda alguna, que se prolongará a lo largo de toda la eternidad. Tumbas apócrifas, nunca mejor dicho. Juanje,
La historia que más, digamos, puede tener algún argumento o puede basarse en algo es la del Rozabal, Cachemira, que motivó muchas investigaciones y muy vehementes en su época. Primero hay un tema, es ¿Jesús murió en la cruz o no murió en la cruz? Ahí está la primera, digamos, gran incógnita. Entonces, analicemos los hechos de la pasión de Cristo. Según textos latinos y textos romanos, era muchas veces necesario que la crucifixión durase hasta 24 horas. En el caso de Jesús de Nazaret, parece que los textos nos dicen que dura entre 6 y 8 horas. A Jesús no se le parten las piernas. Se le da un lanzazo en el costado, pero un lanzazo en el costado no te mata. La tumba en la que es enterrado Jesús es comprada tiempo antes por José de Arimatea, que sabe que está muy cerca del Gólgota, el sitio donde se le crucifica. Con lo cual, en esa tumba, sobornando a los guardias, que era muy fácil, se podían haber dejado hierbas para curarle. Pero hay un elemento más que a la gente se le pasa. ¿Y si en vez de vinagre a Jesús se le dio láudano, que huele igual y es un anestésico? Jesús se quedó dormido en la cruz, fue descolgado de la cruz, estando vivo se le ungió y se le curó, durante 3 noches se le siguió curando, sobornando a los guardias, la tercera noche salió y de ahí que muchos testigos afirmasen que le metieron los dedos en los agujeros que les habían hecho en la crucifixión. Esa es una teoría que a mí siempre me puso los pelos de punta, lo cual no impediría, y respetando a todos los católicos y todos los cristianos, que el mensaje de este señor pues fuera realmente el mensaje del Hijo de Dios. ¿Qué pasó luego con él? Hay algunos documentales de cadenas prestigiosas, como por ejemplo la BBC, que han recogido esta historia, que también recogió Andrea Faber-Kaiser en este libro que se llama Jesús vivió y murió en Cachemira. Que provocó una convulsión, desde luego no parecida al fenómeno Da Vinci, pero sí en el año 76 provocó incluso libros a la contra y demás. Claro, es que hay una historia muy curiosa. De repente se descubre que en una zona de Cachemira, en concreto en Sinagar, hay una tumba de un santón que ya, digamos, tiene unas características musulmanas, pero que el santón era muy anterior a la religión mahometana. Me explico, las pruebas de carbono 14 que se hacen en esa tumba demuestran que sobre el siglo I, sobre el año 100 más o menos, fallecería la persona que está ahí enterrada. Esta persona que está enterrada, que se llama Yeshua, que se casó con una señora que se llamaba Marján, una posible también María. Además fue enterrado, por ejemplo, según la tradición hebrea, con la cabeza mirando hacia el este. Pero es que lo más curioso es que en la tumba de este señor, justo en sus pies, aparecen 2 orificios que, si se ponen los pies uno encima de otro, demostrarían que ese señor estuvo clavado alguna vez en una cruz. Entonces, las fechas de carbono 14 se aproximan y podrían coincidir con la de la vida de Jesús de Nazaret. La tradición de la zona, por el nombre de él, tanto como de su esposa, también refrendarían esto, incluso la forma de la tumba en función de la tradición judía. Y para el catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, a mí la otra versión. Una teoría absolutamente fantasiosa, que es el producto del romanticismo del siglo XVIII, nadie puede dudar, yo no me he metido en eso, pero yo no puedo dudar de que ahí hubiera un santón que fuera pues de unos siglos antes de Mahoma. Pero todo lo demás se basa en especulaciones, hipótesis sobre hipótesis, que me parecen absolutamente fantasiosas. Antonio, pues nos quedamos con esa palabra de Jesús, con esos documentos, porque desde luego el asunto de los evangelios apócrifos, de qué dicen realmente, de si realmente, como decíamos antes, son tan desestabilizadores, será argumento para próximas investigaciones de Cuarto Milenio. Y también Juan Vallejo nos contará muchas de sus pesquisas en Tierra Santa, algunas, se lo auguro ya, realmente sorprendentes. Juanje, muchísimas gracias, compañero. Gracias, Don Antonio Piñero, muchísimas gracias por tu primera visita a Cuarto Milenio, que no será la última. Bueno, Desde luego lo que no hay de Jesús de Nazaret, por supuesto que no, son fotografías, aunque se han falsificado en muchas ocasiones supuestos documentos de apariciones del Mesías. Nosotros vamos ahora con otra materia completamente distinta y mucho más actual en el sentido de la tecnología. Esas fotografías que nos envían los compañeros, los amigos, los que ven Cuarto Milenio. Fotos de todo tipo, las que han llegado esta semana hasta Cuarto Milenio. Las caras, eso sí, siguen siendo un gran clásico. Carmen Porter, buenas noches. Buenas noches, Iker. Efectivamente, Geray Hernández nos enviaba esta curiosa fotografía desde Gran Canaria. Estaban tomando una imagen a esta mujer que está posando y justamente se dan cuenta, hace apenas 2 años, de que alguien aparece detrás de ella. Aparece el busto de una mujer y efectivamente, al aumentar el área donde aparece ese busto, que nos comenta el remitente, vemos que efectivamente aparecen rasgos que sugieren que corresponden a una persona. También hemos descubierto que es que hay una mosquitera en la ventana o algún tipo de plástico de color verde azulado y que esta superficie
actúa como filtro y oculta cualquier persona u objeto que se encuentre detrás, pero con la luz del flash que parece que se ha utilizado al captar esta imagen, pues ha salido reflejada esa otra persona que se encontraba verdaderamente mirando también hacia la cámara. La semana pasada hablábamos de apariciones marianas y de fotografías muy extrañas en el Escorial. La devoción y las fotografías más o menos insólitas siguen estando unidas por un extraño nudo, Carmen. Sí, además, ahora que acabamos la Semana Santa, también muchos de nuestros espectadores han podido captar alguna imagen impactante que nos la pueden enviar, por supuesto, pero en este caso fue tomada hace varios meses. Decía que estaban en Salamanca, nos la enviaba Fernando, y que captaron esta imagen donde se ve a la Virgen a la que estaban fotografiando, pero al meter la foto en el ordenador se dan cuenta de que hay una extraña figura como orando a los pies de esta imagen religiosa. Y efectivamente, en la zona en la que nos comenta el remitente aparece la silueta de una persona. Ellos decían que en ese momento no había nadie ahí y que en la iglesia no se tiene acceso de ninguna persona a esa imagen, pero verdaderamente sí que era una persona que estaba rezando, a la que incluso podemos ver el reflejo de lo que parece ser un reloj. Un reloj. Y también ahí abajo lo que puede ser el bolso que portaba esta mujer. Hay que decir que es muy normal que las iglesias tengan una parte trasera donde se accede a este tipo de imágenes, a vírgenes, a cristos, para cambiarle lo que son las flores o ponerle bien el manto. O sea que sería una persona que en estos momentos se encontraba allí orando sin que nadie lo supiera. O sea que no había fantasma, sino persona de carne y hueso que en todo caso había desobedecido alguna norma de aproximarse a esa figura. Ahora vamos a hablar de historias que también rompieron todas las normas, toda la legalidad. Una historia tenebrosa, con documentos oficiales de la CIA. El proyecto más siniestro que ha visto el ser humano, MK Ultra. Vale, no hemos hecho mucho por las gárgolas premedievales, pero hemos puesto el Lacetti 1.4 SE con aire acondicionado y 5 años de garantía a 60 euros al mes el primer año y 107 cuotas de 140 euros. Y sin entrada. ¡Qué gran obra! Hello, boys. MK Ultra comenzó bajo las órdenes del director de la CIA, Allen Dulles, en abril de 1953. Supuestamente como respuesta a proyectos similares de la Unión Soviética, China y Corea del Norte, usados en prisioneros de guerra norteamericanos durante la Guerra de Corea. Junto con el deseo de usar técnicas similares en sus captivos, la CIA también estaba interesada en manipular líderes extranjeros con dichas técnicas y posteriormente inventaría varios esquemas para drogar a Fidel Castro. Debido a que la mayor parte de los registros del proyecto MK Ultra fueron deliberadamente destruidos en 1972 bajo las órdenes del entonces director Richard Helms, es imposible tener un completo entendimiento de los más de 150 proyectos auspiciados por MK Ultra y los programas de la CIA. Muchos de estos métodos implicaban el empleo de drogas, en especial LSD, llevándose a cabo experimentos en los que centenares de dosis de esta sustancia fueron administradas sin su conocimiento a ciudadanos inocentes que desconocían estar siendo utilizados como conejillos de indias. Uno de los propósitos finales de estas prácticas era fabricar un asesino controlado artificialmente, un eficaz y despiadado agente secreto que ni siquiera él mismo supiera que lo era. Una especie de autómata de carne y hueso que actuase como acto reflejo ante determinados estímulos. Hoy gran parte del pueblo americano no duda de la rotunda realidad de este proyecto siniestro. Y muchos aseguran que los asesinatos de personajes como John Fitzgerald Kennedy y su hermano Robert cobran una nueva dimensión, contemplados desde esta tenebrosa posibilidad.
Los documentos que desclasificó la autoridad americana exactamente, publicados por vez primera el 5 de diciembre de 1955, se cumplieron 50 años, son asombrosos hasta el punto de reflejar escenas como estas hileras de cordones de zapatos. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué demonios tienen que ver los zapatos en este asunto? Bueno, parece ser que los controlados por el proyecto MKUltra, los sometidos a esa especie de lavado de cerebro de hipnosis, se comprobó que por lo menos 156 personas se ataban los zapatos completamente al revés, con el lazo abajo. Una anomalía que no pasa desapercibida en estos informes. Esto, Santiago Camacho, buenas noches. Parece increíble, pero fue real. Buenas noches, sí, que es completamente real. Pensemos que en la década de los 70 una comisión de investigación del Senado estadounidense, presidida por el senador Ted Kennedy, puso al descubierto, para gran escándalo de todo el público norteamericano y de la opinión pública mundial, puso al descubierto el proyecto MKUltra, el proyecto llevado a cabo por parte de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense, de la CIA, para controlar la mente de seres humanos, obviamente sin su conocimiento ni su consentimiento, y conducirles a hacer las cosas más variadas. Todo ello mediante experimentos atroces, algunos de ellos experimentos ilegales, experimentos en los cuales pues eran tomados ciudadanos completamente inocentes como conejillos de India. Hemos querido acudir a uno de los más prestigiosos psiquiatras españoles, de sobra reconocido a nivel internacional, el doctor don Enrique Rojas, y le hemos preguntado por eso. El lavado de cerebro, ¿se sigue haciendo? Y si se hace, ¿cómo se hace? Son dos cosas distintas, la manipulación y el lavado de cerebro. La manipulación sí que lo es y significa la capacidad de ofrecerle argumentos a esa persona de tal manera que cambie su conducta en alguna dirección o en algún sentido. Entonces, de eso saben mucho los psiquiatras y los psicólogos, las posibilidades, la riqueza, la frondosidad de aspectos que eso tiene. Es decir, cómo una persona es capaz de cambiar, de girar, de mover en otra dirección a ese sujeto. Y luego existe la manipulación biológica, que es el lavado de cerebro, que da lugar a que haya un aspecto biológico o bioquímico, es decir, a base de sedantes, tranquilizantes, psicorrelajantes, sedantes mayores, bien vía oral, vía intramuscular o vía intravenosa, y todo eso ayuda, tanto desde el punto de vista psicológico como desde el punto de vista biológico, a que se produzca un cambio claro y ostensible. Creo que llega al punto incluso, Santiago, de haber informes que cuentan la historia de algunos doctores que se propasaron incluso en el proyecto MKUltra y llegaron a dejar como un disco duro completamente vacío el cerebro de sus pacientes. Sí, esa es la historia del doctor Ewan Cameron. Él utilizaba para experimentar a sus pacientes. Muchas de sus pacientes, generalmente mujeres, le llegaban por casos de depresión severa, alguna leve esquizofrenia, y él, lógicamente, pues le decía a la familia que tenía que recluirlas, que tenía que internarlas para llevarles a cabo un tratamiento, pero lo que no sospechaba la familia era qué tipo de tratamiento era. Y desde luego las curaba. El problema era que durante las semanas de ese tratamiento, el doctor Ewan Cameron las había borrado por completo la mente. Y cuando digo borrado por completo, no solamente los recuerdos, la identidad, el nombre, sino que a estas mujeres había que enseñarles a hablar, a caminar, a comer. Es decir, eran verdaderos bebés humanos de 30, de 40 años, lo que es una verdadera atrocidad, y sin embargo, pues después de varios juicios civiles, durante muchos años, hasta jubilarse, el doctor Ewan Cameron siguió practicando la medicina. Hubo una película muy taquillera que se llamó Conspiración, que protagonizaba Mel Gibson. Hay algunas escenas bastante duras, por cierto, que intentaban recrear las supuestas torturas de lavado de cerebro y de manipulación de la voluntad del proyecto MKUltra. Por favor, chicos, no hagáis eso, por favor. Por favor. ¿Qué es eso? Jarabe para el cerebro. No, jarabe, no, por favor, por Dios, no lo haga. No, jarabe, no, por favor, no lo haga. Y ahora, Jeffrey. No, me ha dado jarabe. ¿Con quién has estado hablando? Me ha dado jarabe. Antes Santiago Camacho ha pronunciado la palabra asesinos programados. ¿Hasta ese punto se llegó, Santiago? Esto es un agente secreto, una persona que
durante unas semanas, unos meses, su cerebro era lavado, era completamente programado, y cuando se le soltaba en su vida civil no tenía ningún conocimiento de que esto había sucedido. Veía, era una grabadora humana, veía, escuchaba, incluso podía con una palabra de control o con un estímulo ejecutar un programa de acciones, pero él ni siquiera sabía que había sido sometido a ese proceso. Era, por tanto, el agente secreto perfecto, porque si era capturado no podía decir nada porque no sabía absolutamente nada. Y es curioso porque algunos de los casos de asesinatos, de magnicidios en Estados Unidos más célebres, pues tanto en el caso de Lee Harvey Oswald, en el caso Kennedy, como en el caso de Sirhan, en el caso de su hermano, de Robert Kennedy, muestran una patología. De hecho, el asesino de Robert Kennedy pudo ser interrogado y de hecho cumplió condena. Y los psiquiatras forenses que le interrogaron les llamaba mucho la atención dos cosas. Entraba en estado de trance, en estado de hipnosis, con una facilidad pasmosa, como si hubiese sido hipnotizado gran cantidad de veces y estuviese muy acostumbrado al proceso. Y en ese estado de hipnosis, cuando el sujeto ya no miente, hablaba de interrogatorios extraños de un señor con pipa al que llamaba el coronel, que le preguntaba constantemente y que sobre todo le hacía odiar a Robert Kennedy. Es cierto que algunos de estos asesinos que has nombrado, que repentinamente han acabado con grandes iconos del siglo XX, tenían algunos elementos en común, quién sabe si tiene que ver con el MK Ultra o no, por ejemplo, determinados libros. Sí, de hecho hay una historia muy célebre que incluso en la película que hemos visto antes, en Conspiración, se recoge como uno de los elementos de la trama, que es el guardián en el centeno. La obra de Salinger. Efectivamente, Salinger, que de por sí es un personaje a tratar aparte porque tiene una vida muy misteriosa. De hecho es la única novela que escribe, luego vive recluido el resto de su vida como un completo ermitaño. Pero es curioso porque, por ejemplo, en los casos de el asesino de John Lennon, de Chapman, este libro lo llevaba consigo y de hecho parece ser que lo portaba en el momento del asesinato. Pero incluso cuando hubo el intento de asesinato de Ronald Reagan, también este presunto asesino, que también curiosamente encajaba en el perfil de lo que podría ser un asesino programado, pasó, por ejemplo, hay una temporada de su vida muy oscura en que pasa en un internado paramilitar, en una especie de academia militar un tiempo y del cual no se sabe absolutamente nada. Pues este personaje también, curiosamente, no solamente es un lector ávido del Guardián en el Centeno, sino que además lo lleva consigo. El día del atentado llevaba el mismo libro. El mismo libro. Esto tiene su cierta lógica. Hablábamos antes de un estímulo que de alguna manera dispare el condicionamiento que mediante la hipnosis y las drogas se ha metido en el sujeto. Bien puede ser, por ejemplo, recibir una determinada llamada telefónica, pero si se quiere ser más inequívoco, qué mejor que dejar en el correo tal vez un objeto conocido, un libro de una determinada edición que al abrirlo automáticamente dispare ese recuerdo inconsciente y haga que ese programa se ejecute como si fuera prácticamente un robot. Libros, quizá letras remarcadas, nunca lo sabremos. Lo que sí sabremos es que el proyecto MK Ultra no fue único, no fue algo solo propio de la CIA y de Estados Unidos. Ha habido otros países que fueron también pioneros, tristes pioneros, nos lo contaba el doctor Enrique Rojas. Bueno, hoy sabemos que ha habido, sobre todo en la Guerra Fría, en el mundo comunista y luego en las cárceles, ha habido muchas cosas de este tipo. Es decir, hay experimentos como son lo que se llama la Black Room, que es encerrar a un sujeto en un espacio sin luz durante 48 o 72 horas y ese sujeto en un sitio sin luz, sin ninguna comunicación, se produce una sonorización del pensamiento, es decir, empieza a alucinar. Se cuentan barbaridades rocambolescas, pero es que muchas aparecen en documentos oficiales. Se creían rumores anteriormente, ahora son realidad constatada oficialmente. Santiago, muchas gracias. A ti. Desde luego que quedan muchas aristas todavía por comprender de este MK Ultra y de estos documentos. Pero, lo dicho, documentos reales, oficiales y ahora de alcance público. Hay que reconocer que el pueblo norteamericano también tiene estas grandezas. Estas miserias ocurrieron en los años 50 y ahora por lo menos podemos conocer o parte de ellas o su totalidad. Lo que vamos a conocer ahora es las noticias. Las de esta semana han sido 7 días llenos de hallazgos y descubrimientos.
México es un país que siempre arroja nuevas sorpresas arqueológicas. La última es una sorpresa mayúscula, Carmen. Sí, porque un grupo de arqueólogos ha descubierto una inmensa pirámide prehispánica de hace 1500 años, justamente en un cerro de la ciudad, el Cerro de la Estrella. Esta pirámide fue construida por las mismas personas que realizaron la de Teotihuacán entre el año 400 y 500 a.C. y se tiene la certeza de que se utilizó con fines ceremoniales. La construcción, que tiene una altura de 18 metros y 3 cuerpos con taludes y plataformas de 150 por 120 metros en su base, ha sido dañada por algunas construcciones que se han realizado a su alrededor, pero aún se conserva un muro bajo de piedra y una pequeña estancia donde se observan una serie de huecos en las paredes para la colocación de ofrendas. Este es un hallazgo único y que era a estas alturas de la historia en la Ciudad de México. La siguiente noticia no ocurre en México, pero tiene mucho que ver con esa actitud tan extraña del ser humano de sacrificar al prójimo. Pues sí, hace unas semanas, y por casualidad, como suele ocurrir con estos hallazgos, un pastor encontró en la localidad china de Gansu 125 cráneos humanos. Al parecer, los huesos se encontraban en el interior de una bolsa de plástico que estaba tirada en una quebrada de una zona montañosa del condado autónomo tibetano de Tianzhu. Tras los primeros análisis se ha comprobado que la mayoría de los cráneos se les ha cortado la parte superior, mientras otros aún conservan piel y cabellos. En lo que sí coinciden los especialistas es en que las cabezas fueron separadas del cuerpo cuando los individuos ya estaban muertos. Los expertos han negado los rumores que están corriendo de que los restos procedan de varios hospitales y que los médicos hubiesen retirado los cerebros con fines facultativos, ya que las investigaciones muestran ausencia de técnicas médicas para la decapitación y de señales de heridas mortales. Desde luego que es una imagen espantosa. Algo más amable es otro hallazgo que tiene que ver con algunos de los primeros habitantes de este planeta azul. Y lo han realizado un equipo de científicos de la Universidad de Chicago. Han hallado en el Círculo Ártico restos de una especie antigua de peces que poblaban la Tierra hace 375 millones de años. Los restos de esta nueva especie, denominada Tiktaalik roseae, se hallaron en un bloque de hielo. Tienen aletas, escamas, cráneos parecidos al de los peces, pero también tienen cabeza de cocodrilo, cuello y costillas que son similares a los de animales terrestres. Esto probaría que pudo existir un animal que vivió tanto en el agua como en la tierra. Y hablando de noticias interesantes, hay algunas que corren como rumores y son causa de petición popular. En este caso, muchos amigos de Cuarto Milenio nos pidieron que acudiésemos a un lugar que tiene fama de encantado. Como tantos otros sanatorios, hospitales que ya son abandonados, pues los supuestos e hipotéticos espectros, voces extrañas, parece que han calado hondo en la gente que vive alrededor. Sobre el hispano en Guadarrama se cuentan muchas historias, y un equipo de Cuarto Milenio ha estado allí pasando una noche, intentando averiguar qué hay de verdad y qué hay de ficción. Les auguro interesantes sorpresas a la vuelta de publicidad, pero antes nos vamos a embarcar en un viaje distinto, o mejor dicho, vamos a tomar un vagón dramático, porque la historia del túnel número 20 es ante todo una tragedia, pero una tragedia acompañada de revisores fantasma, de presagios de muerte, de visiones del más allá. Todo eso ocurrió en un lugar angosto. Les invito a conocerlo, el túnel número 20. ¿Se puede adivinar el futuro? ¿Podemos anunciar lo que está por ocurrir? No me estoy refiriendo a esos personajes que echan las cartas, que dicen saberlo todo y que pasan consulta de determinada hora a determinada hora como si fueran poseedores de un poder que los demás ni siquiera comprendemos. No, ni mucho menos. Me estoy refiriendo a los presagios, algo que parece mucho más natural, que quizá a todos nos ha pasado alguna vez y que sí que es sorprendente por su a veces milimétrica exactitud. Personas que de repente se levantaron en mitad de los sueños de pesadillas, sintiendo que de verdad estas iban a ocurrir a la mañana siguiente. Muchas historias nos han contado, algunas faltaban evidentemente pruebas, documentos, argumentos para creerlas. Sin embargo, les aseguro que la historia del túnel número 20 es una de esas que sí te deja sin habla. ¿Quieren conocerla? ¿Quieren adentrarse en esta oscuridad, nunca mejor dicho, de ese viaje? Hace falta retomar el tiempo, irnos a 60 años, irnos a una zona como es el Bierzo. Allí ocurrió lo imposible. Pero si les parece, primero analizaremos un accidente, una desgracia, una tragedia.
Y luego, la sorpresa, túnel número 20. El tren de la muerte, el expreso Correo 421, había salido de Madrid el 2 de enero de 1944 con destino a La Coruña. Eran fechas navideñas y las familias aguardaban la llegada del convoy en los apeaderos. El tren sale de Madrid el día 2 de diciembre por la noche, llega a Valladolid a las 8 menos cuarto de la mañana del día 3, ya va con retraso, es un día en que mucha gente regresa a sus casas por el tema de las fechas navideñas y el tren va abarrotado de gente. Estamos hablando de un día, según nos cuentan, o nos han contado, de un día gris, de un día con niebla, de un día con hielo y que eso también posiblemente afectase a la, pues eso, a la visibilidad de la zona, ¿no? Posiblemente. El expreso Correo se componía de 11 unidades, yendo en cabeza una locomotora americana de tracción vapor. Viajaban entre 600 y 1000 personas, entre ellos militares y los jugadores del equipo de fútbol Betanzos, que regresaban de un encuentro. Ya en León, el tren se detiene antes de llegar al pronunciado puerto del Manzanal. Los operarios descubren que arrastra un problema de frenado, pero son obligados a continuar la marcha. Se hace imprescindible que la correspondencia llegue a su destino. Por lo tanto, empieza a bajar el puerto del Manzanal con una sola locomotora, que era la que precisamente tenía problemas en los frenos. A medida que va bajando, ese tren se convierte en un caballo desbocado. Desbocada la locomotora puesta abajo y con un silbato de socorro, 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 pasó por la parte que está de torre al lado de la vía, pues lo oyeron perfectamente que aquello iba a donde iba, a chocar. Mientras tanto, en el lecho del valle, en la estación de Torre del Bierzo, el fogonero Alfonso Álvarez y su compañero operaban con una locomotora de maniobras, ajenos a la desgracia que se les venía encima. Y luego ya cogimos el cargado, que lo habíamos dejado ahí en otra vía, y ya fuimos por la vía 1, y me recuerdo de eso que nos dice el jefe de estación: oye, daros prisa que viene el correo. Claro que vino el correo. Estando allí, sentimos un golpe muy de eso y nosotros salimos lanzados. Y ya paramos al salir del túnel, pues salimos lanzados y con el freno de la máquina y la contramarcha que pudimos parar. El impacto ha sido fuerte, pero aparentemente solo hay algunos heridos. Algunos vagones del expreso Correo se han quedado encajados en el interior del túnel número 20. Mientras, los operarios de Renfe hacen balance de la situación, sin saber que lo peor estaba por llegar. Una locomotora Santa Fe de tracción vapor se aproxima a toda máquina por el sentido contrario. Y entonces, mi primo que venía por arriba vio venir a Santa Fe. Empezó a dar, Alfonso, salte de ahí que viene la Santa Fe. Y efectivamente, yo salí por donde había una sede, que llegué sin camisa y sin pantalones, y tuve que ir para casa, pues estaba todo arañado. Sin embargo, mi compañero salió por otro lado, pero un señor de 60 años. El compañero maquinista fallece en el acto, y en el interior del túnel número 20 se desata el infierno. El segundo convoy que chocó contra ellos les sorprende en el interior y se produce ahí ya la gran masacre, porque bueno, ahí muere gente que estaba ayudando, aparte de la gente que estaba en el tren, los primeros accidentados. Entonces lo que se provoca es una gran tragedia porque se crea una especie de horno en el interior del túnel, del cual es casi imposible salir, ¿no? Ya no había auxilio, no había nada, porque eran dos vagones de pino, de madera. Y si al haber fuego, pues ya me dirás. Las que se murieron, nadie lo sabe, y si lo sabe, nadie lo ha dicho. Aquel túnel número 20 se convirtió en un auténtico horno crematorio, ¿no? Date cuenta que al día siguiente, el Norte de Castilla, el día 4 de enero, publicaba que de momento había 26 muertos, e incluso los supervivientes han declarado que se oyeron tiros, porque nos imaginamos producidos por los militares que iban montados en ese tren, que prefirieron morir de esa manera más rápida antes que morir pasto de las llamas. Han transcurrido ya más de 60 años y aún no se sabe con certeza el número de personas que perdieron la vida en el interior del túnel número 20.
Joaquín Nieves, periodista que en la época colaboraba con la agencia Mencheta, se acercó rápidamente al lugar de los hechos. La relación que me dieron a mí fue de unos 60 fallecidos en aquel primer momento. Con aquella cifra fue la que yo, claro, la que me estaban dando como oficial, yo la que barajé. No me la daban medios oficiales, sino la que estaban dando los servicios sanitarios. Yo vi nada más las cajas allí con muertos. Pero los heridos, tan pronto como les sacaban, pues ya los llevaban por un sitio y para otro. Sí, nosotros cuando empezamos el proyecto nos planteamos intentar delimitar este número de muertos. Porque aparece en el libro Guinness durante muchísimos años como el accidente con mayor número de víctimas de la historia del ferrocarril. Y aparece que tiene alrededor de 800 víctimas. El número de fallecidos se ignoraba totalmente. Después de muchas investigaciones al cabo del tiempo, unos dicen que si no llegaron a los 150 y otros lo sitúan entre 250 y 500. Pero la verdad exacta no se sabe, ni se sabrá nunca, claro. En el año 2003, el realizador de la agencia F. Ramón de Fontecha ganó un premio Goya tras haber elaborado un cortometraje documental llamado El túnel número 20. Era la primera vez en 60 años que alguien se ocupaba de este trágico suceso que había sido relegado al olvido. Los habitantes del Bierzo lo recuerdan como un bálsamo que cerró algunas viejas heridas. Tuve anécdotas curiosísimas de gente que después de haber hablado y muchas veces porque ni se habían dado cuenta que los estábamos grabando terminaba y dice, bueno, pero claro, ahora no me vais a grabar nada, ¿no? Y yo, no, si lo hemos grabado todo. Y dice, no, pero todo lo que os he dicho no se puede contar, que esto no se puede contar, que no lo podéis poner. ¿Y por qué no? Pues no se puede contar, pues no hemos podido contarlo nunca, ¿no? Hasta aquí la crónica de la tragedia, de una desgracia que todavía sigue envuelta en brumas y en misterio, porque a día de hoy todavía no sabemos cuántas personas dejaron su vida en el interior de ese tétrico túnel número 20. Pero ustedes se preguntarán qué tiene que ver esto con lo que yo les anunciaba. ¿Presagio, adivinar el futuro, adelantarse a los acontecimientos? Lo van a descubrir ahora. Es sorprendente. La segunda pieza de nuestro reportaje, realizado por nuestro compañero Luis Álvarez, descubre una historia que permaneció muchos años también oculta, ensombrecida. Alguien había visto algo. Alguien había vislumbrado algo 2 días antes. El 3 de enero de 1944 será recordado para siempre en las mentes de los leoneses como un día infernal. La mayoría guarda silencio y no se atreve aún a abordar algo increíble que sucedió unos días antes. Un suceso que corrió como la pólvora y que muchos relacionaron con una profecía o con un auténtico fantasma. El día 31 de diciembre, según declaró don Pablo Herrero, un ciudadano de reconocida solvencia de la localidad de Astorga de León, este hombre se fue a la comandancia de la Guardia Civil Rural, a la 11ª comandancia, y declaró que el día 31 de diciembre él montaba en ese tren y en la estación de Valladolid se subió un revisor, un extraño revisor. Un revisor con su capote de ferroviario, con una cesta en la que se presumía que llevaba la merienda, y que les dijo a las personas que ocupaban ese vagón, entre ellos don Pablo Herrero, que se había producido un accidente en Torre del Bierzo en los túneles. Esto 3 días antes, el día 31 de diciembre. A pesar de lo impactante de aquel aviso, nadie recuerda la cara de aquel individuo, el rostro de quien, desesperado, anunció una tragedia que aún no había ocurrido. Eran muchos testigos, y no cabía duda. Alguien parecía haberse adelantado en el tiempo, como heraldo de un sombrío futuro, para después apearse y desaparecer con el mismo misterio de su llegada. Tras la extraña denuncia, el juez especial de accidentes ferroviarios ordena abrir una investigación a varios jefes de estación, con la intención de identificar al revisor fantasma. Lo primero que se plantea es que hubiera tenido que ver algo con el accidente. En caso de no haber sido una especie de premonición, hubiera sido un acto de sabotaje. Estamos hablando de 1944, recién instaurado el régimen franquista, inmersos en plena Segunda Guerra Mundial, y en aquella época había mucha gente que no estaba conforme con el régimen autoritario que se había instalado en España y se provocaban sabotajes, tenían mucha presencia los maquis. La investigación posterior descartará un acto de sabotaje al convoy.
A pesar de los esfuerzos de las autoridades, nunca se dio con el paradero de aquel extraño personaje vestido de revisor que aquella noche vaticinó el accidente. En esa descripción encajaban demasiadas personas, por lo que al final se abandona esa investigación, no se consigue identificar a ese sujeto. ¿De quién se trataba? ¿Cómo nadie logró localizarlo? ¿A dónde huyó? ¿Y qué pretendía aquella noche en su fugaz aviso? ¿Cómo podía describir alguien la tragedia que estaba por suceder en aquel punto preciso del mapa? Podría ser un sueño premonitorio o una alucinación consciente. O imaginemos que ese extraño revisor viajó 3 días después en el auténtico tren del infierno que se estrelló luego en Torre del Bierzo, y aquello fue un preámbulo de lo que luego sería su muerte. Hoy ya nadie entra aquí para comprar sus billetes. De algún modo la estación de Torre quedó maldita para siempre y la ruina se adueñó del lugar. El túnel número 20 fue demolido hace tiempo, pero ni las piquetas ni las excavadoras han podido con el inquietante recuerdo de aquel fantasmagórico visitante. Un recuerdo extraño, imposible, que permanece vivo entre estos ásperos valles mineros. ¿Quién era ese revisor fantasma? ¿Por qué nadie recuerda su rostro? ¿Por qué avisó a las personas que iban en aquel tren? ¿Lo había visto o es que realmente tenía información privilegiada de lo que estaba por suceder? Luis Álvarez es el autor de esta sorprendente investigación. Luis, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Iker. Por cierto, hay una documentación exhaustiva, aquí sí sin trampa ni cartón, que la tienes ahí, una denuncia oficial a la Guardia Civil, a la comandancia número 11. Sí, es un documento, Iker, como tantas y tantas veces hemos conseguido rescatar de los archivos, los legajos, y es una denuncia firmada en León, en la comandancia número 11 de la Guardia Civil Rural. Y bueno, en ella se relata que el día 31, lo que hemos visto en el documental, el día 31 se sube a un tren en la estación del norte de Madrid, sale un tren desde allí y en la estación de Valladolid a las 11:30 de la noche se sube un curioso personaje, un extraño personaje vestido de ferroviario que advierte de que va a haber un accidente muy grave. Además, palabras textuales de la declaración del que pone la denuncia, que es don Pablo Herrero, dice que en la estación de Torre y en los túneles había ocurrido un accidente muy grave. Que había ocurrido ya. Eso es, había ocurrido 3 días antes además. Está aquí escrito, tenemos la copia, es esta. Y claro, no deja de ser un documento... Un expediente X de alguna forma. Claro, quizá de alguna forma avala lo que tantas y tantas veces ha sucedido, ¿no? Que antes de un accidente grave, antes de una gran catástrofe, suceda pues lo imposible, ¿no? Que una persona lo pueda vaticinar, lo pueda augurar. Aquí existe un documento que así lo avala. Pero lo único que pudimos confirmar, y además con este documento, como hablábamos, es que era un revisor vestido de revisor, con un capote de revisor de época, y que había dado un aviso. Y de hecho, además, fíjate, este es un dato muy curioso, se creó el pánico dentro del vagón. Por una sencilla razón, y que todas las personas que iban dentro viajaban también a Galicia. Es la misma línea que va de Estación del Norte a Galicia, y muchas de ellas imagino que tendrían familia, temerían por las vidas de algunos de sus familiares, ¿no? Es raro, nadie nunca pudo identificar a un hombre vestido de revisor. Se hizo un recorrido por la primitiva Renfe de aquel entonces, no apareció jamás este hombre. Es que tenemos que entender, Iker, que estamos hablando del año 44, que es muy fácil que hubiera sido un acto de sabotaje, y por aquellos años nadie creía en fenómenos paranormales y mucho menos en vaticinios y en premoniciones. Entonces lo más plausible hubiera sido que hubiera sido un atentado, un sabotaje en las vías, ¿no? Entonces, por eso se abre una investigación y se mueve Roma con Santiago para intentar encontrar a esta persona. Pero el hecho es que al final no solamente no se encuentra, sino que se mueven todos los medios y jefes de estación de al menos 10 estaciones de la zona, desde Valladolid a León, todas las que están aledañas, y no encuentran absolutamente nada. Por eso quizás sea la historia del ferroviario fantasma. Luis, muchas gracias, compañero. Nadie sabe exactamente cuánta gente murió, tampoco nadie sabe la identidad ni el paradero de aquel hombre. La cara de nadie, decían muchos. Nadie se quedó con ella, nadie pudo identificarlo. ¿Quién era? ¿Qué pretendía? La historia de los presagios, de las premoniciones, de adivinar lo que está a punto de venir, no es nueva. Este caso es de 1944. Hay otros más cercanos, igualmente sorprendentes. Carmen, algunos casos tan célebres, desgraciadamente, como las Torres Gemelas, el 11S, que yo creo que es la cúpula de máxima información de personas que días antes vieron algo. Sí, suele ocurrir además, Iker, que cuando se va a producir una gran tragedia, meses incluso antes, pero sobre todo los días antes, la semana antes de que se produzca ese hecho, hay muchísima gente
que llama diciendo que tiene predicciones o que sueña con el desastre que pocos días después se cumplirá. En el 11S es uno de los casos con más premoniciones y más sueños realmente confirmados, porque hay un registro, efectivamente, hay un registro de premoniciones en Estados Unidos en el que si tú, por ejemplo, durante un sueño ves una visión, tienes una imagen de un desastre, puedes llamar y decir, oiga, yo he soñado esto, en mis visiones he contemplado tal tragedia. Y efectivamente en el 11S se registran muchas entradas, 57 premoniciones y 38 sueños justamente de la semana antes de que se produzca el atentado contra las Torres Gemelas. ¿Y veían esto? ¿Veían estas imágenes que ya son icono del siglo XXI? No los describen tal y como ocurre el suceso, pero sí que dan muchos datos. Por ejemplo, una sensitiva en un programa de televisión pocos días antes dice que ve una torre en Manhattan, que se estrella un avión contra ella y ha hablado de la segunda torre. Otros, en cambio, dicen que ven muchas llamas en unos edificios muy altos y que ven a gente incluso lanzándose por las ventanas. Escena que luego se dio. Efectivamente, escenas que luego contemplaríamos internacionalmente y que nos helarían la sangre a todos. También hay un niño norteamericano que justamente el día antes, la noche antes, el 10 de septiembre, dice que tiene una visión, entra en un estado que sus padres no comprenden y ve una imagen que él contempla como la Tercera Guerra Mundial. Al día siguiente se lo dice al profesor de su escuela y este profesor, fíjate, no sé por qué, si también fue otra premonición o qué, llama al FBI para dar esa información, porque el niño describe como un atentado y que con ello empieza la Tercera Guerra Mundial. Y este niño hablaba de un edificio gigantesco, de un par de edificios, y creía que era Chicago. Tampoco sabía exactamente la población, pero el FBI constató esa especie de pesquisa que acabó en nada, en vía muerta, nunca mejor dicho, en el tema que nos ocupa. 11S, decías, Carmen, 57 sueños 57 premoniciones y 38 sueños que luego, por desgracia, a los pocos días se hacen realidad con los terribles atentados contra las Torres Gemelas. Hemos hablado de niños, y es que muchas veces los niños parecen tener un sentido, parecen tener algo, un aura, desde luego maravillosa, que con el paso de los años, desde luego, se va despojando, se nos va alejando. Hay muchas cosas incomprensibles en la infancia. Una de ellas sería su capacidad para notar cosas que a simple vista no se perciben. Hay una tragedia tremenda, Aberfan. Efectivamente, Iker. En este caso también es una niña. Tiene 9 años, se llama Erin May Jones, y pocos días antes de que se produzca una tragedia que acabaría casi con un pueblo por completo, ella dice que no quiere ir a la escuela porque ha visto como una gran masa negra se abalanza contra todos los niños que están en ese colegio. Efectivamente, este suceso ocurre en 1996, el 20 de octubre, y es que en este pueblo minero, en Aberfan, pues lo que es toda una montaña de carbón, se abalanza contra el pueblo, acaba completamente a oscuras, tal y como sueña la niña, y ella es una de los 140 muertos, la mayoría de ellos niños, porque todos los niños de la escuela fallecen en ese terrible... O sea, que ella lo soñó, pero lo obligaron a ir a la escuela. Sí, porque en un principio los padres no tienen por qué creer lo que dicen los niños, lo que sueñan los niños, lo contemplamos como un sueño más, no como una premonición de que algo va a ocurrir, y más cuando esta niña no tenía ningún poder que la caracterizara. Es una casualidad, son azares del destino. Desde luego volvemos a referirnos a uno de los grandes iconos del misterio, el Titanic, que tiene otra parte también relativa a premoniciones. Terrible suceso, el que se produce el 14 de abril de 1912, el del Titanic. Aquí estamos viendo una de las imágenes submarinas que se captan, y es que en estas tragedias, como he dicho al principio, son muchas las personas que incluso anulan viajes porque tienen sueños o premoniciones. O sea, no por algo físico y un argumento lógico de que les ha surgido otro problema, sino porque sienten que no tienen que embarcarse ahí. Que algo va a ocurrir. Muchas veces incluso ven en sueños como en este caso el barco se hunde. Hasta tal punto que se hacen años después algunos trabajos como el del profesor Ian Stevenson, que va recogiendo paso a paso las declaraciones de los supervivientes. Estos le dicen que muchos de los personajes importantes y de las personas que viajaban en este barco, que decían que no había nadie capaz de hundirlo, pues en las cenas, en los salones donde se paraban a hablar, decían que habían tenido sueños extraños en el que veían a ese barco hundirse. Pero hubo además también que se recogieron testimonios como el del señor Middleton, que es uno de los que en el último momento decide no viajar en ese barco. No viajar
porque había tenido un sueño, había visto un barco cuya quilla estaba apuntando hacia el cielo y la otra mitad estaba hundida. Él había sacado ya los billetes, pero dice que renuncia a ellos, que pierde el dinero porque ese barco se va a hundir. Colin McDonald también rechaza prestar sus servicios como ingeniero en este barco, y eso que le daban un suculento sueldo que él no tenía, porque sueña varias veces y tiene la premonición de que sería su último viaje. Así que mucha gente se salva de morir hundida con el Titanic. Historias tristes realmente. Una que seguro que muchos recuerdan fue la explosión del Challenger en enero de 1986, la desaparición de aquellos 7 cosmonautas. Fue quizá la primera donde se instaló, o estaba instalado ya en Londres, un teléfono de recogido de predicciones y visiones, y se batió el primer nefasto récord en este sentido. Mucha gente vio una inmensa explosión de luz en mitad del cielo azul. Ocurrió, desgraciadamente. Llegados a este punto, hay que decir que el equipo de Cuarto Milenio, evidentemente, para nada cree en personas que hacen de ver el futuro su profesión y oficio, como si esto estuviera permanentemente en uno. Pero desde luego que viendo estas historias es difícil no creer que en momentos puntuales podemos ver algo que está más allá de los sentidos. Y hablando de sentidos, los hemos puesto a prueba. Nuestro compañero Gerardo Peláez ha estado en un lugar inquietante. Muchos amigos de Madrid nos pedían casi, por favor, que nos dirigiéramos a este enclave, a un sanatorio abandonado, que como todos los hospitales donde ya no hay vida, pues realmente guardan una pátina de misterio. Es la historia de los lamentos del Hispano. En plena Sierra de Madrid se alza entre rocas y matojos, resistiendo el paso del tiempo y esperando pasar a mejor vida, uno de esos lugares que estremece con solo mirarlo. El Hispano. El Hispano fue un hospital dedicado a enfermos del aparato respiratorio, más concretamente a tuberculosos. Su apogeo se sitúa entre los años 50-60 aproximadamente. Era un lugar realmente propicio para atraer aquí pues, a todas esas personas que padecían esas dolencias. Muchos fueron los enfermos que sanaron aprovechando su enclave privilegiado en plena naturaleza. Pero no pocos fueron los tuberculosos moribundos que expiraron tras sus muros. Aquí se enciende la mecha de su leyenda negra. Con el transcurrir de los años, el Hispano es progresivamente olvidado hasta que queda totalmente deshabitado, convirtiéndose entonces en el centro de reunión de parejas, pandillas y gamberros que hacen del antiguo hospital su santuario nocturno. Se empezó a correr el rumor justificado por otra parte, porque eran muchos los testimonios de personas que afirmaban haber visto siluetas en las ventanas del edificio ya derruido, de ver fogonazos de luz en el interior del edificio y otros fenómenos que presenció más de una persona. Poco a poco, en los mentideros de Guadarrama se empiezan a oír historias referentes a aterradoras voces o extrañas luces que recorren las viejas galerías del sanatorio. Y según bajábamos grabando con el micrófono, íbamos hablando entre nosotros, se introduce una voz que se monta sobre las nuestras y que dice lo siguiente: Ave Satán. Es una voz sumamente clara y muy audible. El pavor provocado por las leyendas del Hispano atrae a grupos satánicos que realizan diferentes rituales y sacrificios en la capilla del desolado edificio. Restos de sangre y pintadas demoníacas dan fe de los macabros actos que allí tuvieron lugar. Nos encontramos restos de rituales satánicos, o lo que parecía indicar que eran restos de rituales satánicos, como por ejemplo las paredes pintadas con sangre, cruces invertidas, tentáculos. Nos encontramos las paredes de la capilla manchadas con manos impregnadas en sangre, restos de los golpes que daban a los animales, a gatos, pollos también sacrificaban. Años después nos encontramos con uno de los miembros de este grupo que se dedicaba a hacer este tipo de rituales y nos confesó efectivamente que él había participado en estos rituales y que formaba parte de un pequeño grupo que se dedicaba al satanismo. En la actualidad, una valla impide el paso a todo aquel que acude al antiguo sanatorio, alentado por su leyenda negra. Años después, el misterio sigue sin resolverse.
¿Quién o qué emite esos espeluznantes lamentos desde las entrañas del hispano? Entra dentro de lo lógico y de lo coherente que las personas tengan cierto temor o respeto a estos lugares que quedan sin nadie, sin un alma. ¿Pero son solo leyendas, fábulas o hay algo más? Gerardo, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Os encontrasteis algo más aparte del mito? Yo te aseguro que, para empezar, el Hispano es un sitio que de día impresiona, pero de noche aterroriza. Es un sitio muy impactante, que puede ser sugestión, pues yo no lo pongo en duda, pero desde luego, con lo que luego vas a contar, que se encontraron nuestros compañeros y buenos amigos de este programa, Santiago y su hermano Fernando, cuando investigaron hace años esos misteriosos sonidos que grabaron, y unas fotos que vamos a comprobar después, desde luego el mito o la leyenda negra del Hispano por lo menos parece que tiene cierta consideración y cierta fuerza para tenerla en cuenta. Oye, Gerardo, por cierto, desde hace mucho tiempo se habla de lamentos. Lo que la gente, digamos, comentaba en sus círculos personales era la voz de un lamento por los pasillos. Puede ser el aire, pueden ser mil cosas. Se grabaron, pero se grabaron además otras cosas que ponemos aquí simplemente para que cada televidente, cada espectador juzgue libremente. Sí, así es. Los lamentos seguramente, lo que tú dices, pueden ser productos del aire o de alguna de las pandillas que se adentraron dentro del Hispano. Lo que está claro es que también un antiguo hospital donde hubo muchísimas muertes, muchísimos lamentos, pues parece probable también que esas voces se reproduzcan años después, producidos por algo o por alguien que está todavía tras esos muros. Lo que está claro es que además de esos lamentos, nuestros compañeros recogieron otros sonidos que son muy curiosos, y uno de ellos, sobre todo, también aterrador, porque hay que recordar que tras los muros del Hispano, como decía el vídeo, se hicieron numerosos rituales por parte de grupos satánicos, de sectas. Pues bien, uno de ellos parece que recoge también parte de los cánticos, de los rituales, de las misas que allí se celebraron, y recoge un particular y muy peculiar grito o cántico que yo creo que es mejor que lo escuchemos, a ver si lo logran sacar nuestros espectadores, a ver si lo logran descifrar, pero parece bastante claro. Ellos, nos ponemos, terminaron la investigación, volvían hacia sus casas con la grabadora todavía puesta en marcha y recogieron este espeluznante sonido. Vamos a escucharlo. Ahí están los documentos, simplemente voces de origen paranormal o casualidades. Eso desde luego no podemos descifrarlo. Hay más, Gerardo, hay documentos gráficos. Hay más, efectivamente, son fotos más recientes tomadas dentro del Hispano. Una de ellas, mejor dicho, es en la fachada. Y la verdad es que es inquietante lo que se ve en ambas fotografías. Es algo que yo creo que deja los pelos de punta. Se puede buscar una explicación, que trataremos de dársela, pero desde luego inquieta bastante. Esta, por ejemplo, es la primera. Es un hombre con una linterna, o por lo menos el foco de una linterna, pero allí no había nadie. Eso es lo que parece, pero allí no había absolutamente nadie. Es una luz, también hay alguien que puede pensar que es un reflejo del flash. Lo que ocurre es que, si nos damos cuenta, es una luz muy amarillenta para ser un reflejo de flash, que suele ser más azulado. Además, la forma redondeada también parece que puede descartar esa teoría. Y hay un dato todavía más inquietante. Desde ese mismo sitio se hicieron más fotos, y en la única que aparece ese reflejo es en esta fotografía. Se las hemos proporcionado a nuestro compañero Guillermo León, por supuesto, y tampoco ha sabido aclarar este asunto, que posiblemente tenga una perfecta explicación natural, pero que genera, lógicamente, ese gran tejido de las leyendas que se centran en un solo lugar, en este caso en un sanatorio llamado El Hispano, en Guadarrama. Hay otra foto que además tiene que ver con las ventanas. Esta sí que da un poco de repelús, porque oíamos los testimonios de personas que decían que en las ventanas pues parece que se veían siluetas. Sí, efectivamente. ¿Esta fotografía es vuestra? Esta ocurre, sí, es reciente, de hace unos días, ocurre en la fachada del Hispano, y como vemos, en un lado de la fotografía se aprecia como una especie de cara. No sabemos si es producto de la maleza, manchas de la pintura o del muro. El caso es que se ve una cara aterradora en uno de los lados de la fachada, que desde luego pues parece también que tiene cierta relación con esas caras e incluso esas luces que la gente de Guadarrama dice que veía en la fachada del Hispano. Y de todas formas, quizá también hay una explicación natural en el sentido de que hay ciertas luminescencias, reflejos quizá de vehículos que provocan en las ventanas esas formaciones. Lo que hemos hecho es ir allí y constatar que efectivamente el mito, la leyenda, el rumor tiene una base real, explicable o no. Pero las historias de fenómenos extraños en hospitales no se reducen, por supuesto, solo al Hispano.
recuperamos un documento también importante. El director de cine Óscar Aybar nos contaba cómo en Tarrasa había uno de estos lugares que desde luego él no pisaría ni en el más loco de sus sueños. Y es curioso cómo lugares donde no hay nadie provocan este temor en la gente. Le vemos y le escuchamos. Pues mira, un hospital era, bueno, realmente era aberrante, era como una especie de Auschwitz, era uno de los grandes últimos sitios de eutanasia en España. O sea, cuando una familia había un niño tuberculoso lo apartaban y lo llevaban a sitios donde había una colonia de 30.000, una cosa, son naves y naves para que la gente fuera muriendo, era un sitio donde llevaban a la gente a morir. Eso es inquietante verlo, o sea, había sus cines, no podían salir, o sea, era como, una vez que tenías tú el vacilo de Koch, ya estabas, ¿no? Entonces, mucha gente, sin nada más llegar, había muchos casos que nos contaban de que eran niños que llegaban y sus padres los dejaban, se subían al último piso y se tiraban. Porque claro, entrar allí era entrar en el horror. Como vemos, los hospitales generan, entre comillas, esa mala sensación cuando son abandonados, porque parece que hay muchos recuerdos flotando en ellos. Hay unos cuantos que por lo menos han hecho recorrer muchos rumores, muchas leyendas últimamente, Gerardo. Sí, efectivamente, y además muchos espectadores del programa mandan también información pidiendo que se vaya a investigar estos hospitales que producen fenómenos similares a los que se ocurren en el Hispano. Son el caso, por ejemplo, del Hospital de las Llagas en Sevilla, el Manuel Lois de Huelva, el de la Maternidad de Valencia, incluso uno en Gran Canaria que se llama el Hospital del Pino. En todos ellos se producen efectos un poquito extraños, se ven luces, sonidos. Incluso hay una leyenda que ha pasado prácticamente a ser como una especie de leyenda urbana que habla de un guardia de seguridad que intenta subir al piso de arriba a investigar, a ver de dónde se producen esos sonidos, y que el perro que lleva se niega a subir y se pone prácticamente atemorizado, negándose a subir al piso de arriba a ver lo que le puede deparar esos muros, ese misterio. Pues está claro, Gerardo, que visitarás alguno de estos hospitales y nos traerás el resultado como has hecho esta noche. Muchas gracias, compañero. Gracias a ti, Iker. Por cierto, esto tampoco viene de hoy. ¿Recuerdan la misteriosa monja que se aparecía en el Reina Sofía? Entrevistamos incluso a personas de seguridad que habían decidido no seguir trabajando porque no podían más con las visiones de una especie de figura negruzca que recordaba a las antiguas religiosas que por allí se paseaban. Una historia tremenda que tiene que ver con hospitales. Era un lugar que fue, igual que el Hispano, un hospital, el San Carlos. ¿Recordamos aquellas visiones? ¿Recordamos aquellas supuestas apariciones espectrales? Yo oía como los pasos y el del rosario, de los rosarios de las monjas. El tema era que únicamente en los pasillos donde yo trabajaba era donde notaba esas sensaciones, como si algo me envolviera, como si algo estuviese notando una especie de fuerza. Era una sensación muy extraña y que me hacía encontrarme mal y me alteraba el comportamiento también. Desde luego que la religiosa que vaga por el Reina Sofía no se ha dejado nunca atrapar por las cámaras digitales. Eso sí, quizá un día tengamos la suerte de poder analizarla aquí en la sección que viene a continuación, las fotografías insólitas que nos envían los amigos de Cuarto Milenio. Hace 7 días les hablábamos de fenómenos poltergeist, de extraños movimientos de objetos, de muebles, enseres que se azuzan por manos invisibles. ¿Tenemos una foto de esto, Carmen? Bueno, vamos a verlo. Nos lo enviaba Adam Rey desde Gran Canaria y nos decía que es una foto que tomaron a su hermana y a otras compañeras en la facultad. Como vemos, debe ser de enfermería o de medicina porque se encuentra en un laboratorio y que en ningún momento vieron cómo ese objeto salía lanzado desde ningún sitio. Pero hay curiosidades en esta imagen, Iker, y es que todas las miradas, si nos fijamos de las chicas, se reflejan y van a una dirección, que es a las tijeras. Y además vemos también una mano fantasmal, entre comillas, porque es bien de carne y hueso, que lanza este objeto y nos parece hacer ver que se está produciendo un fenómeno poltergeist en un laboratorio de medicina. O sea que el espectro era bien físico. ¿El siguiente lo es, Carmen? El siguiente no tiene una explicación física, pero sí que tiene una explicación más o menos lógica. Antonio Castillo
nos enviaba esta curiosa imagen que fue realizada en el Château de Fons, en una casa abandonada del famoso arquitecto Le Corbusier, en Suiza. Él nos dice que, bueno, introdujo la cámara y captó esta imagen. Dice que ve una especie de rostro esquelético y la verdad es que tiene una explicación, que es un reflejo siempre con las luces y las sombras y también con el polvo que hay en suspensión, en este caso, como es normal, en una casa abandonada. Bueno, pues seguimos buscando con mucho ahínco esa foto paranormal, esa foto inquietante, esa foto que desafía a cualquier análisis de Cuarto Milenio. Hay dos direcciones. Hay dos direcciones de contacto por si nos quieren enviar sus fotografías. La primera es a través del correo electrónico en cuartomilenio@4.com y nuestro apartado de correos, el 18.189, con el código postal 28080 de Madrid. Y nosotros ya a toda prisa despegamos para trabajar en nuevas investigaciones, en nuevos viajes en busca del misterio, en nuevos desafíos. Ya lo saben, somos Cuarto Milenio.